Durante el año 2011, el Comité de Observación Clínica de la IPA, coordinado por Marina Altman, desarrolló un modelo de observación y análisis del material clínico que quisiéramos exponer a continuación. Este modelo se denomina modelo de los 3 niveles y está focalizado en la observación de transformaciones. Tanto niveles como transformaciones merecen una explicación especial. ¿Por qué elegir cambios o transformaciones en el paciente? En este nivel usamos transformaciones en sentido amplio como sinónimo de toda modificación que se produce en el curso del análisis. Bueno, porque es un tema muy relevante para nosotros, porque nos lleva a focalizarnos en nuestro trabajo en el paciente, en la forma en que estamos nosotros involucrados, implicados en ese trabajo, y porque en definitiva es lo que los pacientes vienen a buscar en el análisis. ¿Por qué 3 niveles? Porque nos pareció muy útil que así como siempre el énfasis está puesto en la integración, y es legítimo ponerlo en la integración de teoría y clínica, y teoría y experiencia, también es útil por momentos ir viendo cómo podemos separar de alguna forma ambas, sabiendo que inevitablemente una implica a la otra. No es posible observar sin teoría, la teoría tiene que estar sostenida en la observación, pero darles metodológicamente una cierta secuencia, como uno utiliza en un microscopio lentes de diferente aumento, para ir viendo qué es lo que nos impacta a nivel más directo entre un material clínico, cómo a partir de allí vamos conceptualizando dimensiones que nos muestran la posibilidad de cambios y cuáles son nuestras diferentes teorías explicativas. Digo diferentes porque estamos en una época de pluralismo actual en el que hay diferentes modos de enfocar la clínica y de explicarla, cómo estos diferentes modos de comprensión de lo que ocurre en la sesión se unen o no con el material clínico que intentamos dejar que nos penetre y nos hable. Esta es, por tanto, la idea. Un modo de aproximación en 3 niveles al material para observar transformaciones. ¿Qué es en esencia entonces el método? El método es una guía o una heurística, o sea, un modo de proceder para obtener resultados que se supone interesantes y que permita refinar, conceptualizar y sistematizar mejor las observaciones clínicas de las transformaciones. Estos son, como dijimos, los puntos esenciales. Una heurística, una guía que oriente, que ayude a refinar, conceptualizar y sistematizar observaciones. Al ser así, al tener esta meta, puede ser utilizado para la discusión grupal o para la reflexión individual sobre el material clínico. Buscamos que exista un trabajo grupal porque enriquece por su valor, pero también algo que permita ayudar al analista en esa segunda mirada que periódicamente necesita tener sobre su trabajo. Apunta, por tanto, a ampliar el campo de las observaciones clínicas, haciéndolas más precisas, más compartibles, para poder saber con mejor claridad a qué nos estamos refiriendo, y más útil para poner a prueba y para construir nuevas teorías e hipótesis sobre nuestro trabajo. Observación es un término también que merece una aclaración o una atención especial en el campo psicoanalítico. ¿Por qué? Porque la observación psicoanalítica, y creo que el psicoanálisis fue justamente una de las disciplinas que lo puso mejor de manifiesto en el campo del conocimiento, implica una participación especial del observador en aquello que se está observando. Entonces,
observación, cuando decimos observación, nos referimos a dos aspectos que tienen una cierta polaridad dialéctica, en el sentido que uno tiende como a ocupar todo el campo y el otro tiene que hacer su fuerza para hacerse oír en contraposición al anterior. Por un lado, la escucha de inconsciente a inconsciente, en el cual el analista es participante del proceso. Este es como el elemento que a todos nos resulta familiar porque es clave en nuestro trabajo. Pero también implica momentos en que es necesario tomar como una actitud de observador, una segunda mirada sobre el material en su conjunto, implicándonos también a nosotros mismos, donde tratamos de seleccionar ciertos hechos, de descubrir hechos con significación clínica, hechos seleccionados, los llamados por ciertos autores, y justamente esta observación de hechos clínicos, que es la que tratamos de dar especial cuidado en este método, tiene que ser vista en el contexto y a la luz de esta participación del analista en una comunicación y escucha de inconsciente a inconsciente. Son, por tanto, una polaridad entre dos aspectos inseparables que mutuamente tienden, a la vez que enriquecerse, también a ponerse en tensión y hacerse oír cada uno en relación al otro. Al ser el objetivo la observación de cambios o transformaciones, esto implica que hace falta más de un momento de observación para poder comparar el funcionamiento del paciente, del análisis y del analista con el paciente en diferentes etapas del proceso analítico. Esta comparación debe ser por lo menos en 2 o 3 momentos, puede ser más, puntos de referencia los llamamos, donde el analista los elige porque le permiten mostrar los cambios que están ocurriendo en el paciente. Entonces, es allí donde él cree que se pueden visualizar momentos de transformación, modificación, que van a ilustrar de lo que está ocurriendo en el proceso analítico. Vamos entonces al corazón del método, estos niveles de observación a los que nos referimos. Tanto para la discusión grupal como lo que sugerimos para la reflexión personal, hay un primer nivel, un primer objeto, como en el microscopio se habla de un objetivo topográfico, un primer lente en el que tratamos de dar cuenta de las transformaciones tales como ellas nos impactan a nosotros de la manera más directa, nos apelan, nos llegan en un nivel fenomenológico descriptivo. Para ello, podemos decir que precisamos que el material esté presentado en la forma más directa, más cruda, que nos permita tomar contacto con el paciente. Necesitamos un material clínico que sintamos a la persona tal como es hablando con nosotros, o con su analista, pero de una forma que nosotros nos permita participar. Y nosotros necesitamos comunicarnos entre nosotros mismos usando un lenguaje vivencial, lenguaje común. Para ponerlo en una palabra, es el lenguaje en el cual nos comunicamos con un colega en un corredor mucho más que en una sesión científica. Es cuando decimos, mira, este paciente no veo que cambie, o si se está modificando en tal o cual aspecto, es el lenguaje que transmite nuestra experiencia global como clínicos que observamos algo que está ocurriendo y que nos impacta. Este es lo que queremos recuperar en este primer nivel. Un lenguaje que, tanto desde el paciente al analista, tal como el analista nos lo cuente, como en la discusión entre nosotros,
toma contacto con nuestras vivencias también y nos permite captar globalmente la situación. Sin duda nuestras teorías están allí, pero no es en ellas las que queremos que ocupen el lugar central, sino que les pedimos que se corran un poco de costado y podamos hablar de lo que nos llega como críticos, aunque las tengamos a ellas en nuestro despacho. Pero, y aquí viene el segundo nivel, hablar de cambios o transformaciones implica de alguna manera postular que algo está cambiando, referirnos a qué es lo que cambia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué cambia? Bueno, lo que cambian son dimensiones o dominios en los que, en sentido amplio, constituyen categorías de fenómenos. Aquí ya hace falta una tarea esencial, que es una parte esencial de todo proceso diagnóstico, que no es de rotular o de escribir, es de conceptualizar. Implica tener conceptos de qué es lo que cambia en un análisis, que tengan verdadera significación analítica y que nos sirvan para mostrar esa transformación o para referirnos a aquello que se está transformando. Apuntamos aquí a una descripción de los cambios más refinada, más sistemática y con cierta operacionalización, o sea, con cierta relación directa al modo en que tomamos conocimiento o contacto de estas transformaciones. Eso es lo que quiere decir la palabra operacionalizada, transformada en las operaciones o modos que nos permiten acceder. Tomamos como fuentes aquí los actuales sistemas psicoanalíticos, el OPD2 desarrollado en Alemania, el PDM desarrollado en Estados Unidos, y algunos aspectos de la evaluación del cambio mental que están presentes en el manuscrito del DSM-5 y que son de especial interés para este punto de las transformaciones. Me refiero a lo que se llama evaluación del funcionamiento de la personalidad, más allá de la categorización en tipos de trastorno o en rasgos. No, a la evaluación del funcionamiento mental. Y por último, aquí sí le abrimos la puerta a las teorías que estaban esperando en el desván y tratamos de intercambiar ideas, ya sea en una discusión grupal o ya sea en un debate interno, a los distintos modelos alternativos que nos ofrece el psicoanálisis de hoy para evaluar cambios. Lo que abrimos la puerta es entonces a qué nos resulta más convincente para evaluar los cambios, para explicar por qué se han dado esos cambios en ese análisis o por qué no se han dado y cómo nosotros los comprendemos desde nuestras teorías explícitas o implícitas. Bien, veamos un poquito más en detalle cada uno de estos niveles. Y cuáles son las cuestiones que nos pueden guiar en la discusión grupal y, como dije, en la deliberación personal cuando hacemos una segunda lectura del material. El primer nivel es, como dijimos, básicamente descripción fenomenológica lo más ingenua posible de los cambios, tal como se nos presentan cuando logramos dejar que tomen contacto con nosotros. La primera pregunta es como la más, en cierto sentido, obvio, pero también la que a veces no nos preguntamos o no discutimos suficientemente. ¿El material nos sugiere realmente que se están produciendo cambios? ¿Y qué tipo de cambios? ¿Positivos? ¿Negativos? ¿O no hay cambios? ¿Y dónde podemos observar estos cambios? En el corto plazo, o sea, incluso durante una sesión, en la forma como el paciente procesa la intervención del analista, cómo escucha lo que el analista le dice. Sabemos la importancia que tiene el psicoanálisis actual de esta escucha de la escucha. O este testeo de la interpretación, como también fue llamado. O tenemos que verlos
para poder verlos tenemos que mirar en el largo plazo. No es algo que podamos identificar en una sesión, sino que tenemos que ir a un espacio de tiempo entre sesiones. Por eso el material tiene distintos puntos en el tiempo y no fijamos un margen de tiempo determinado. Pueden ser meses o pueden ser 2 o 3 años. Puede ser el tiempo suficiente para que se note que algo ha cambiado. Ambos cambios, a nivel micro, a nivel de corto plazo, a nivel de largo plazo, son, que se ven los diferentes puntos de referencia, forman parte de este proceso global de cambio y es la base de nuestro trabajo en este método. Pero continuando con este nivel fenomenológico, hay ciertos aspectos de proceso. El anterior diríamos es de resultado global. Acá ya vamos al proceso, ciertos aspectos de proceso que tienen especial interés y que yo creo que la sensibilidad analítica actual los ha destacado en distintos trabajos de la literatura analítica. ¿Cómo usa el paciente al analista? ¿Qué hace con su analista en las sesiones? ¿Qué busca hacer? ¿Y qué es lo que el analista tiene que descubrir en la transferencia y contratransferencia? ¿Qué hace con las intervenciones del analista? Lo que hablábamos recién, escuchar a la forma en la que el paciente escucha o qué es el efecto que ha tenido lo que dijimos en el paciente, cómo es el proceso de interacción entre lo que trabajamos y lo que el paciente realmente utiliza se da. O sea, qué es de lo que decimos o intervenimos que realmente es utilizado por el paciente y retomado. Dejándonos, por eso insistimos en lo fenomenológico, dejando que el material, los comentarios de los colegas y las aclaraciones del propio analista que pueda estar presente en la discusión resuenen en nosotros. Dejándonos abiertos a toda la resonancia que la presentación del material o la discusión pueda ir teniendo en nosotros y pueda enriquecer esa mirada más amplia, más involucrada sobre el material. Pasamos ahora al segundo nivel que presenta ciertas dificultades porque no son la forma habitual en la que nos manejamos muchas veces en las viñetas clínicas o cuando transmitimos un material clínico. Recordemos, acá la pregunta es ¿qué cambia? Esto supone dimensiones del cambio que puedan ser conceptualizadas psicoanalíticamente. Muchas veces el comentario dice el paciente mejoró, tiene un nuevo trabajo, una nueva pareja, etc. Pero esto desde el punto de vista psicoanalítico resulta insuficiente, porque lo importante no es los cambios conductuales, sino el modo de funcionamiento mental, el tipo de experiencia subjetiva, interna, que se da en estos cambios. No es si tiene un nuevo trabajo, sino si cambió su forma de relación con los otros, su capacidad de empatía, de comprensión de los demás, de comprensión de sí mismo en relación a los otros, de intimidad, etc. Es difícil establecer un consenso de cuáles son las dimensiones de cambio relevantes para el psicoanálisis, porque son múltiples, porque hay distintos enfoques. Entonces, siguiendo estos ensayos de operacionalizar ciertos mínimo común denominador entre las distintas orientaciones o enfoques analíticos, tomamos algunas preguntas que nos parecen que ayudan a establecer algunas dimensiones claves. Esto tiene que ver con cómo el paciente, cómo se modifica o cómo se da la relación del paciente con su experiencia subjetiva de la enfermedad, o sea, con el saber para qué viene el análisis y qué busca del análisis y qué necesita cambiar en él. Este es como el cambio primero y muchas veces clave. Lo segundo, qué cambios hay en las pautas de relaciones interpersonales. Tercer punto, los conflictos.
todos los psicoanalistas sabemos que ocupan un lugar central en nuestra teoría. El otro punto, que también le damos mucha importancia hoy día, es al nivel de estructuración psíquica y de funcionamiento mental, en relación a sí mismo y en relación a los otros. Podemos también prestar atención al tipo de desorden, si esto es relevante, y después a dónde el analista focaliza en su trabajo o está focalizando su trabajo, porque eso tiene que ver justamente con la búsqueda de poder elaborar o trabajar mejor ciertos aspectos que para el paciente son conflictivos o problemáticos. Primero de ellos, pasando ahora revista rápidamente a los puntos señalados anteriormente. Cambios en la experiencia subjetiva de la enfermedad. ¿Cómo experimenta el paciente su sufrimiento? ¿Cuáles son sus creencias y expectativas acerca de sus problemas y del tratamiento? Esto es muy importante para poder ver en qué medida están en sintonía paciente y analista en relación a lo que están buscando o trabajando en la sesión. Hacia dónde van las expectativas del paciente, su creencia, lo que él atribuye poder terapéutico y en qué medida esto coincide con lo que el analista está procurando que el paciente comprenda. También un punto que vale la pena tomar en cuenta, porque muchos pacientes llegan en situación de crisis, es en qué medida los problemas están condicionados, son dependientes de situaciones, de factores más situacionales que propios de la personalidad. Porque muchas veces el cambio aquí puede darse por mecanismos y caminos distintos a cuando se trata de un cambio interno, cuando los factores externos están condicionando mucho los problemas. Yendo entonces al punto siguiente, las pautas de relación interpersonal. Esto es, dicho de otro modo, lo que observamos en la relación transferencial y contratransferencial, pero buscando poner de manifiesto lo que puede estar cambiando en el análisis con los cambios que a través del relato del paciente pueden también suponerse en su vida y en sus vínculos. Y estos cambios podemos mirarlos desde dos lados. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se está? ¿Qué se modificó en la forma en la que el paciente experimenta a los otros y a sí mismo en la relación con los otros? Muchas veces el paciente llega atribuyendo sus problemas a los otros y viendo muy poco de su participación en ello. Bueno, se trata de ver si esto cambia o no a lo largo del análisis. Su experiencia de él en relación con los otros. Pero esta historia es una secuencia en la que también puede ser vista desde otro ángulo. Cómo los otros experimentan al paciente y cómo se experimentan a ellos mismos en relación con el paciente. Esto surge del relato del paciente. Muchas veces la simple pregunta, bueno, pero ¿y cómo le parece que esto que usted dijo fue escuchado o qué efecto tuvo en la persona que estaba con usted? Pero nosotros tenemos también un instrumento privilegiado que es la contratransferencia, que nos va mostrando qué efecto tienen en nosotros las actitudes del paciente, cómo lo sentimos a él y cómo nos sentimos nosotros mismos con él. Por tanto, se trata de una secuencia amplia en la que vamos desde cómo el paciente se experimenta y experimenta a los otros, a cómo los otros experimentan y se experimentan a ellos mismos en relación con el paciente. Entonces, estas pautas están muy bien detalladas en el OPD2, o sea, en el diagnóstico psicodinámico operacionalizado desarrollado por el grupo alemán, de cerca a la cabeza. El tercer nivel tiene que ver con los conflictos. No cabe duda que el conflicto, sobre todo el conflicto inconsciente, es central en el psicoanálisis. ¿En qué medida el paciente sigue condicionando y limitando muchas veces o sufriendo en su vida a causa de conflictivas inconscientes? Se modificó esto. Conflictivas inconscientes nos referimos a las más conocidas por el analista. Conflictos relacionados con
conflictiva edípica, con la culpa, con los conflictos de identidad, con los conflictos de autoestima. ¿En qué medida estos conflictos están bien delimitados, bien delineados y su cambio nos permite encontrar motivos de alivio y de enriquecimiento en la vida del paciente? Las defensas son un aspecto importante del estudio de los conflictos. Y tenemos que ver en qué medida ellas son adaptativas, flexibles, funcionales, o en qué medida se convierten en límites rígidos que obligan a distorsionar o a limitar y empobrecer la experiencia. Estamos también, tiene interés en este sentido, en qué medida la vida del paciente se orienta mucho hacia problemas de autodefinición, como lo definió Blatt, o hacia problemas de la relación con los otros. Y el punto siguiente es en qué medida los conflictos asientan sobre una estructura psíquica que les permite consistencia y estabilidad en el tiempo, o en qué medida son erráticos, cambiantes y no tienen un perfil definido debido a que existen fallas de funcionamiento mental más de tipo de estructuración psíquica que hace que el paciente no pueda dar una suficiente coherencia y consistencia a su personalidad y a su vida, y ya estamos entonces pisando un terreno que nos muestra situaciones límites, fronterizas, donde los trastornos del paciente son fundamentalmente a nivel de sus, como hablaba Freud, sus alteraciones del yo, su funcionamiento mental en un sentido que limita la posibilidad de expresión, incluso y de organización de los conflictos, para colocar otros temas en primer lugar, que son los que nos vamos a referir a continuación. Acá vamos a hablar de las dimensiones del cambio. Estamos justamente en el nivel 2, de determinación de las dimensiones. Estamos en el punto 4, que es estructura de la personalidad y funcionamiento mental en relación a sí mismo y en relación a los otros. Vamos a estudiar 4 funciones: percepción de sí mismo y del otro, regulación afectiva, comunicación interna y externa y vínculos consigo mismo y con los demás. Esto está tomado fundamentalmente del OPD2, pero también de otras fuentes. Y lo vamos a ver ahora a continuación uno por uno. ¿Qué es lo que está en juego en percepción? Como primer aspecto de la estructuración del funcionamiento mental. Percepción no es percepción sensorial, es percepción integral de sí mismo y de los otros en la experiencia. Y la pregunta central que proponemos, pero que se puede ver de otros ángulos también, lleva distintos caminos, es cuán capaz es el paciente de percibir y reflexionar, o sea, de comprenderse a sí mismo y a los otros en una forma productiva. Podemos llamar a esto función reflexiva. Es esa capacidad de tomar conciencia de sus propias intenciones, deseos, experiencias, afectos en una situación, de poder también entenderlos del otro, y esto mismo productivamente, o sea, en una forma que enriquezca la relación y que enriquezca la manera en la que él aprende de sus experiencias. Y en qué medida puede también discriminarse de los otros. Y tener un sentido integrado de su propia identidad, o sea, construir una imagen de sí mismo ajustada a lo que ocurre dentro de él y a la forma como él se relaciona con los otros. Y ver esto cómo va cambiando en la sesión y entre las sesiones. El segundo punto es regulación. ¿Regulación de qué? De impulsos, de afectos y de la autoestima. Son 3 puntos claves. 3 puntos claves que muestran si el paciente es capaz de vivir las experiencias, como dijimos, sintiendo cosas, pero también pudiendo manejarlas de una forma adecuada para que no se vuelvan situaciones que lo desbordan.
Y no solo percibirse a sí mismo y percibir al otro, sino también establecer un cierto balance entre sus intereses y los intereses de los demás para tener relaciones también enriquecedoras o productivas. Entonces, este punto es poder regular, o sea, frustrarse, por ejemplo, para poder contemplar al otro o afirmarse cuando eso es requerido. Balancear adecuadamente sus afectos, sus intereses, sus emociones y su autoestima. El tercer punto al que vamos es comunicación y simbolización. Comunicación no es solo expresión hacia afuera, es también poder dialogar internamente, es poder también hablar consigo mismo sobre qué, sobre sus experiencias emocionales, sobre sus fantasías, hacer un uso adecuado de la fantasía, que enriquezca su vida y no que la absorba o que la empobrezca. Usar también sus experiencias sexuales y corporales y construir representaciones simbólicas internas de esas experiencias. Como vemos, es una amplia gama que implica un aspecto interno y un aspecto de relación con el otro y que tiene que ver con esa capacidad de procesar, elaborar, comunicarse consigo mismo y con los demás, y que está muy unido a un término que muchas veces es complejo por la multiplicidad de sentidos, que es el término de simbolización, que es esta construcción de representaciones internas que reflejen las experiencias vividas, no solo a nivel mental, también a nivel corporal. Y el último punto es el de vínculo, que evalúa un aspecto que creo que en todos los análisis está muy presente. ¿Cuán capaz es el paciente de establecer, de crear vínculos? De crear vínculos para empezar con su analista y qué cualidad tiene esos vínculos. Pero también no solo crear los vínculos, sino aceptar separaciones, que es un punto muy destacado en los análisis, muy visible para el analista los cambios en este aspecto, pero también para poder terminar relaciones cuando llega el momento de terminarlas, y de poder hacer todo eso en una forma que implique intimidad y reciprocidad. O sea, estudiamos su capacidad de crear, separarse y terminar vínculos, también su capacidad de hacerlo con intimidad y reciprocidad, y en qué medida esto se basa en representaciones de sí mismo y de los otros suficientemente cohesivas, integradas, firmes y modificables a lo largo de la experiencia. Y esto toca de alguna forma el primer punto, todo esto es un círculo, toca también lo de percepción. Para poder construir estas representaciones de sí y de los demás internas, necesita una capacidad de percepción, de regulación y de comunicación. Estamos viendo tal vez fenómenos que están muy interrelacionados entre sí, pero lo que buscamos buscando esta distinción de distintas dimensiones diagnósticas, estamos buscando la forma de poder evaluar cómo se producen los cambios, dónde, en qué es lo que cambia. Por eso, en este punto, la mayor fineza, la mayor precisión ayuda a entender después nuestras hipótesis explicativas del cambio. Da como una base mayor para poder discutir entender bien qué cambia, ayuda a discutir por qué cambia. Los puntos siguientes implican cuando importa el tipo de trastorno, al cual muchas veces se le da una importancia demasiado grande, pero tampoco es cuestión de dejarlo fuera, es darle un lugar para ver si hay algo relevante que se aclara, entendiendo si existe algún tipo definido de trastorno y cuál. Y por último hay un punto que es muy importante porque nos muestra cómo el analista percibe las dimensiones problemáticas, que es cuáles son los focos del tratamiento. Focos en el sentido, también siguiendo lo que de cuáles son
los problemas que generan o mantienen las dificultades del paciente y que el analista cree que es necesario atender en forma especial. Más que una declaración del analista, es el punto a donde van dirigidas sus intervenciones lo que nos muestra lo que está en el analista como foco de su trabajo y como interés de convertirlos en zona de cambio. Es hacia donde el analista naturalmente orienta o dirige su trabajo. O sea, donde el analista está buscando cambios o que el paciente comprenda y pueda tomar de otra manera. A dónde apuntan las interpretaciones, y este es un dato que surge del material mismo, y es muy interesante contrastar esto, lo que el analista nos dice, con lo que observamos en el material y con lo que en nosotros el material nos despierta. El punto 3 tiene que ver, ya ahora sí, damos la puerta abierta a nuestras teorías, hipótesis, y lo que podríamos llamar poner a prueba nuestras explicaciones del cambio. Sabemos que en este mundo de hoy, con un psicoanálisis pluralista, es preciso tener en cuenta más de una explicación, no hay una unívoca y ni siquiera y mucho menos válida para todos, hay distintos modos de comprender nuestro trabajo y se trata de poder dejarlos trabajar, dejarlos jugar en la discusión grupal o, insisto, en la elaboración, en la deliberación interna. Cuando decimos, pero esto tiene que ver más con la agresividad, o es una forma de seducción, o es algo... Esta discusión que tenemos con nosotros mismos, poder compartirla en un grupo o llevarla adelante en la reflexión. ¿Cuáles son entonces las preguntas claves a este nivel? ¿Cuáles son las teorías, en primer lugar, implícitas o explícitas que están guiando al analista? Muchas veces compartimos determinado tipo de convicciones teóricas, pero nos damos cuenta, trabajando con el paciente, que nos resuenan más en nosotros otros modos de explicar o comprender, y que muchas veces tienen que ver con teorías implícitas que tienen múltiples orígenes, que involucran también nuestra propia experiencia analítica, de nuestro análisis, de nuestra vida, o de múltiples lecturas. Bueno, prestemos atención a cuáles son las hipótesis que explícitamente tomamos como válidas, pero también cuáles son aquellas que implícitamente estamos usando en nuestro trabajo porque sentimos que se adecúan mejor al paciente. Y también si cambiamos en este punto nosotros durante el análisis. Si el análisis de ese paciente nos llevó como a jerarquizar ciertos modos de ver lo que está ocurriendo que nos parecen más ricos o más comprensivos que otros. El otro punto es también cada vez más necesario para que el pluralismo no sea un mar líquido donde todo se funde, sino para poder definir entre distintos modos de comprensión. Es favorecer que existan hipótesis alternativas o implicaciones alternas en que podamos decir, bueno, pero este cambio se entiende mejor de esta manera o este otro. Y dejemos que esas formas de explicar el cambio se nos vuelvan más o menos convincentes, nos resuenen con mayor o menor convicción, como sea, más ajustadas al material. Por eso era importante esa primera aproximación más fenomenológica, primaria, en la que todo esto puede estar presente, pero es como que no ocupara el primer lugar, con este segundo nivel en el cual podemos decir, bueno, pero ¿hasta dónde esto ajusta? Porque todos sabemos que los hechos clínicos pueden desmentirnos, tienen por lo menos esa fuerza, o por lo menos de no resultar convincentes, y todos podemos escuchar una explicación de un material clínico en la que podemos sentir que tiene mayor o menor fuerza y convicción la explicación que nos propone. O sea,
hacer explícitos nuestras distintas formas de comprenderlo y dejar que ellas se hagan más o menos carne en nosotros con mayor fuerza comparándola con el material clínico. Bien, ¿cuáles son entonces hoy día los desafíos que tenemos pendientes y que este modelo busca recoger? Sabemos a través de la experiencia clínica y a través de la evidencia que surge de la investigación psicoanalítica de proceso y resultados del análisis que los tratamientos psicoanalíticos producen cambios positivos en los pacientes. Atención, también tenemos evidencia de que en algunos casos no se producen cambios y en otros de que los cambios son negativos, cosa que Freud ya sabía cuando describió la reacción terapéutica negativa, y hoy tenemos muchas otras situaciones en las que sabemos que un análisis puede tener efectos que no son los deseados. Pero, focalizándonos en los cambios positivos, estas son entonces una primera constatación. Lo que buscamos es, a través de este modelo de trabajo, es avanzar un poco más en la pregunta de cómo mejorar la descripción de los cambios. Por eso en el nivel 1, en el nivel fenomenológico, abrimos la puerta a la más amplia percepción del cambio y resonancia del cambio en nosotros, del material, para ir viendo los distintos aspectos que hay que tener en cuenta. La segunda es qué cambia exactamente. Poder encontrar un mayor lenguaje común para referirnos a qué dimensiones son las que cambian. Cambió la percepción que el paciente tiene de sus propios estados emocionales, se enriqueció la posibilidad interna de elaborarlos a través de la fantasía, cambió la capacidad de establecer y separarse de vínculos, porque hay representaciones más firmes, porque cambió el modo en que su identidad y su autoestima están regulados, sus conflictos, sus defensas, sus relaciones con los otros. Estas son las dimensiones que nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que cambia en un análisis. Y por último, cómo y por qué cambia, que es este nivel que estábamos recién discutiendo. ¿Hasta dónde? Es muy importante saber no solo lo que nuestras teorías y hipótesis explican, sino también lo que no explican, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar hacia nuevas, más ricas teorías, observaciones y conceptualizaciones de nuestra